Bendiciones mis queridos amigos, es un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes en esta preciosa y bendita hora que nuestro Señor Jesucristo me ha permitido o nos ha permitido a todos estar con vida y con salud. Ahora en este precioso momento quiero leerles una porción de la palabra y creo que nos va a ayudar a ambos, tanto como el que habla la palabra de Dios, tanto como el que recibe la palabra de Dios. Eso le va a ayudar para mucho. Por ejemplo, si vamos a hablar de los siervos de Dios, sabemos muy bien que los siervos de Dios no todos son bienvenidos en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque muchas veces no aceptamos las palabras tan duras o tan fuertes que ellos o que predicamos. ¿Por qué? Porque son palabras que Dios ordena para que el pueblo escuche. Por ejemplo, vamos a hablar aquí sobre Ezequiel. Dios levanta a Ezequiel para que vaya a impartir su palabra, para que sea él el mensajero de Dios para darles una información sobre lo que se está viviendo en Israel, o el pueblo de Israel, de lo que estaban ellos haciendo. Entonces Dios no va personalmente, sino que envía a hombres, profetas, ministros o siervos para que hablen a través, para que hablen el mensaje de Dios, Dios hablando a través de ellos. Entonces muchas veces no nos gusta. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar aquellas palabras que muchas veces es para nuestra corrección o es para nuestro bien. Por ejemplo, vamos a leer 10 versículos del capítulo 2 de Ezequiel. Lo vamos a leer y dice, aquí habla del llamamiento de Ezequiel. Dice: levántate, hijo de hombre, dijo la voz, quiero hablarte. El Espíritu entró en mí mientras me hablaba, dijo Ezequiel, y me puso de pie. Entonces escuché atentamente sus palabras. Hijo de hombre, me dijo, te envío a la nación de Israel, un pueblo desobediente que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus antepasados han puesto en mi contra hasta el día de hoy, o se han puesto en mi contra hasta el día de hoy, dice aquí. Son un pueblo terco y duro de corazón. Ahora te envío a decirles, esto dice el Señor soberano. Ya sea que te escuchen o se niegan a escuchar, pues recuerda que son rebeldes. Al menos sabrán que han tenido un profeta entre ellos. Versículo 6. Hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras. No temas, aunque sus amenazas te rodeen, como ortigas, zarzas y escorpiones venenosos. No te desanimes por sus ceños fruncidos, por muy rebeldes que ellos sean. Debes darles mis mensajes, te escuchen o no. Sin embargo, no te escucharán porque son totalmente rebeldes. Hijo de hombre, presta atención a lo que te digo. No seas rebelde como ellos. Abre la boca y come lo que te doy. Versículo 9 dice así. Luego miré y vi que se me acercaba una mano que sostenía un rollo. Eso dijo Ezequiel cuando estaba viendo esto. Y el cual él abrió. Entonces vi que estaba escrito en ambos lados con cantos fúnebres, lamentos y declaraciones de condena.
Aquí podemos entender o podemos ver unas cosas. Por ejemplo, el que está predicando, él tiene que permanecer, él tiene que ser fuerte, él tiene que hacer lo que tiene que hacer. No importa la circunstancia, no importa de lo que es rechazado o no es rechazado, él tiene que hablar la palabra de Dios. Porque muchas veces hoy en día nos damos cuenta que las personas o los predicadores quieren la aprobación del hombre, pero se olvidan la aprobación de Dios. Entonces aquí Dios le dice, no importa, te escuchen o no te escuchen, pero tú tienes que hablar mis palabras, tienes que decir mis mensajes a ese pueblo rebelde, terco, que se ha rebelado en contra de mí, dice Dios. Aquí nos dice a nosotros los que predicamos, tenemos que hablar la palabra de Dios, les guste o no les guste la gente, debemos de seguir hablando. Porque si nosotros nos desanimamos porque no fuimos bienvenidos en tal pueblo, en tal iglesia o donde sea, nosotros no vamos a parar, no vamos a dejar de hablar la palabra de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Dios nunca dice que todo bien te van a recibir con aplausos, te van a recibir con fiestas cuando vas a impartir mi palabra. Él no dice así. Él dice que te van a rechazar, te van a despreciar, pero tú siga haciendo lo que yo te he mandado hacer, dice el Señor. Así es que mi querido hermano predicador, ministro, siervo del Señor, no importa de lo que nos digan, no importa que seamos rechazados, aunque sabemos muy bien, nosotros no somos rechazados. Quien rechazan es la palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios con la gente. Donde quiera que hay una oportunidad de hablar la palabra de Dios, hay que hablar. Porque Dios así lo dice. Así le dijo a Ezequiel que tienes que hablar. Así, de esta manera nosotros estamos viendo que debemos de predicar, debemos de hablar, que Dios es el Todopoderoso y a Él debemos de obedecer las enseñanzas, las instrucciones de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de tomar o debemos de practicar tanto en nuestra vida, en nuestra comunidad y en todo. Debemos de tratar de practicar lo más que se pueda y no las enseñanzas que hoy el mundo nos está ofreciendo. Debemos de permanecer, hacer lo bueno, predicar su bendita y hermosa palabra. No nos desanimemos, mis queridos hermanos predicadores. Hablemos de la palabra de Dios, aunque muchos nos van a criticar, aunque muchos nos van a decir que no somos buenos para predicar, pero los que hablan son aquellas personas que ni siquiera se levantan a hablar de Dios, ni siquiera se levantan con la Biblia, con la palabra de Dios, a dar un mensaje a un pueblo que está en rebeldía, a un pueblo que se ha alejado de Dios. Y sabemos que todo aquel que está en rebeldía con Dios siempre tiene consecuencias, siempre hay un castigo, aunque muchos dicen que Dios no castiga, pero aquí lo dice claramente. Si vamos a ver el último versículo, el versículo 10, nos da claramente eso, que sí Dios nos puede o sí castiga. Lo vamos a leer al menos una vez más el versículo 10. Dice el versículo 10, el cual él abrió. Entonces vi que estaba escrito en ambos lados, con cantos fúnebres, lamentos y declaraciones de condena. O sea que Dios está dando un mensaje que si no se arrepiente, que si siguen de rebeldes, ellos van a recibir
la consecuencia. Aquí nos habla que debemos de predicar con valentía. 2. Aquí hay castigo por rebelde. Y 3. Ellos no van a decir a Dios, o no van a llegar con aquella excusa: es que nunca me dijeron, es que nunca me hablaron de tu palabra. Pero sin embargo, aquí dice Dios, para que ellos no digan que no hubo profeta, que no hubo quien hablara de mis palabras, para que ellos no van a decir con Dios en aquel día, cuando estemos todos presentando lo que nosotros hicimos. Él tiene que decir: yo siempre tuve, o yo siempre dejé, o yo siempre envié profetas cuando ustedes estaban en rebeldía y no obedecieron mis palabras. Por lo tanto, ustedes serán condenados, dirá el Señor, cuando nosotros entreguemos cuentas. Así es que tú que estás escuchando la palabra de Dios, el día de mañana no vas a decir: nunca escuché la palabra de Dios, nunca me dijeron que lo que estaba haciendo era incorrecto. Hoy te digo, si tú estás en rebeldía, si estás en pecado, arrepiéntete. Dios es un Dios de amor, es un Dios que perdona nuestros pecados, es un Dios que nos da una segunda oportunidad. Así es que no vamos a decir: voy a ser como aquel hombre que estaba en el paraíso, ya estaba a punto de morir cuando Jesús lo perdonó. Él reconoció sus pecados y Jesús lo perdonó, dice. Pero eso no vamos a hacer, porque quizás ese hombre, el que estaba junto con Jesús en la cruz, quizás en un momento o nadie le habló de la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros hoy en día hay mucha palabra que podemos recibir de diferentes plataformas, tanto como puedes ir en una iglesia local de tu comunidad, o puedes escuchar la palabra de Dios a través de las pantallas, a través del internet, de diferentes fuentes. Puedes escuchar la palabra de Dios y puedes recibir la palabra de Dios y puedes aceptar a nuestro Señor Jesucristo como tu único y verdadero Salvador. Así es que no habrá excusa, dice Dios, para aquellos que van a llegar cuando entreguen cuentas todos. Nosotros no nos dijeron nada, no supimos que había que pagar un castigo por lo que estábamos haciendo. Dios siempre levanta hombres, Dios siempre levanta mujeres para hablar a nuestras vidas, para decirnos que estamos en lo incorrecto, que no estamos haciendo bien las cosas y que debemos arrepentirnos, que debemos buscar el favor de Dios. Mis queridos amigos, vamos, sigamos adelante. Tú que predicas la palabra, siga predicando. Y tú que estás escuchando la palabra, y si estás lejos de Dios, arrepiéntate. Que Dios es bueno, que Dios es amoroso, que Dios te va a perdonar. Como dice su palabra en el libro de Miqueas capítulo 7 versículo 19. Dice que nuestros pecados, Él se olvida si perdona nuestros pecados. Así es que no esperemos para el día de mañana. Aún hay hombres y mujeres fieles que Dios los usa en gran manera, que Dios los usa para hablar a nuestras vidas. No nos desanimemos. Dios nos da otra segunda oportunidad. Amigos, vamos, sigamos este camino. Si tú predicas la palabra, siga predicando, siga adelante, siga saciándote de la palabra de Dios. No te desanimes, aunque vendrán ofertas en el mundo, vendrán oportunidades que te van a querer desanimar, que te van a querer ofrecer cosas para no predicar la verdad. No los aceptes. Si Jesucristo mismo tuvo la oportunidad de parte del diablo, cuando le dijo: si postrado me adorares, este reino o todo lo que ves aquí será para ti, le dijo el diablo a Jesús. Pero Jesús jamás aceptó eso. ¿Por qué? Por amor a nosotros.
Entonces nosotros de igual manera no aceptemos aquellas cosas corruptibles que nos pueden alejar de nuestro Señor Jesucristo, sino que enamorémonos más de la palabra de Dios y sigamos impartiendo el verdadero evangelio, hablar de las buenas nuevas de salvación para todo aquel que necesita ser salvo. Por eso Jesucristo vino, para que todo aquel que creyera en Él no fuera condenado, mas será salvo. Mis queridos amigos, hermanos en Cristo Jesús, sigamos adelante. Y si de verdad les gustó este video, compártenlo y pueden suscribirse a mi canal, que es un canal donde siempre estaremos hablando de la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga en gran manera donde quiera que se encuentren en esta preciosa hora y feliz noche. Bendiciones.